Bueno, ¿qué tal? Estamos en esta serie de notas con un nuevo invitado, un periodista de mucho recorrido, de mucha trayectoria con el básquet, pero también con todos los deportes. Yo lo he conocido y hemos compartido muchos torneos de tenis y bueno, creo que es un placer y un gusto tenerte acá, Sergio Kaneski. Quiero que nos cuentes un poquito, bueno, que para el público en general un poco te presentes. Vos sos de Bahía Blanca, contanos un poco tu recorrido. Hola Leo, Lucas, qué placer saludarlos. Buen El día. recorrido mío de vínculo con el periodismo ha sido casi un acto simbiótico desde que nací, una historia muy ligada a los deportes, a la cultura, a la comunicación, y a partir de allí siempre considero, si me permiten la jactancia, disponer de cierta facilidad, de cierto don y de cierta naturalidad para vincularme con el mundo de los deportes, por lo que para mí hablar de deportes es algo cotidiano, natural, es un hecho afectivo, es un hecho familiar. Tuve la posibilidad de jugar a todos los deportes de pibe en mi Bahía Blanca natal, mis hermanos también jugaban, mis primos también, y el periodismo fue una especie de colofón, de cereza del postre, de una persona como soy, muy curiosa, muy inquieta, muy sensible, que afortunadamente dispuse de muchos estímulos y con ellos fui abriendo, como decía Vilas, el mítico Guillermo, que cada golpe terminara como si fuera una puerta abierta, abriendo una puerta. Y en mi caso, la comunicación, el deporte, la palabra, la verdad, los dolores, es una intención de abrir puertas y de comunicarme con todos ustedes. ¿Cómo ves la cuestión de la pandemia actualmente y cómo, o sea, vos crees que la crisis significa una oportunidad que abre una puerta, aunque haya cerrado bastantes, hace 6 meses que estamos encerrados? Mirá, hay una especie de frase, de cliché, de lugar común, querido Lucas, aprovecho para mandarte un cálido abrazo. Gracias. Es una especie de frase armada que dice que algunos ante la crisis doblan su resistencia y van frustrándose y otros lo toman como oportunidad. Evidentemente, esto tiene pocas cosas muy proactivas porque esto ha acotado los alistamientos, los preparativos, ha reducido las posibilidades de miles de actividades. De hecho, se han suspendido eventos, el Juego Olímpico y miles de ocasiones. Dicho esto, después, cada uno, cada ser humano, cada ente, cada tribu, metaboliza lo que ocurre para intentar, aún desde un momento tan difícil como este, salir de la mejor manera posible. De hecho, las actividades, muchas de ellas se han reanudado, ha vuelto la NBA, han vuelto las actividades europeas tanto en fútbol como en básquetbol como el tenis, y a partir de allí aparece la inteligencia, el ingenio, la picardía, la disciplina de cada uno, aún dentro de un cuadro complejo, aún dentro de un cuadro lleno de trabas y de obstáculos y de grilletes, para intentar surfear esta ola tan poco conocida, porque esto así, de este modo, pocas veces había ocurrido, por no decir nunca, pero aquí aflora siempre la inventiva del ser humano, la rebeldía del ser humano, las posibilidades dentro de un cuadro nada edificante de encontrar algún timbre que posibilite que el ser humano siga expresándose, siga vitalizándose y que no sucumba ante un escenario poco amigable, porque evidentemente después de esta pandemia, después de esta complejidad, vendrán otras. Entonces el desafío es no solo no frenarse ante la dificultad, sino que sirva de una especie de trampolín y hacer, como te decía en un principio, de lo que fue la crisis una oportunidad y una intención de salir adelante, aún dentro de un cuadro que fue bastante complejo, porque se mezclan estas cosas desde lo estrictamente científico, desde las eventuales infecciones, desde los intereses de control social. Entonces allí, ante un cuadro, ante una paleta de colores bastante oscura, debe aparecer o debería aparecer la inventiva del hombre para ponerle colores a un hecho que es muy complejo, que hay muchos intereses en juego. Intuyo que detrás de todo esto hay miles de cosas menos inocencia, hay intereses de la política, de los poderes, de la ciencia, para ver cómo responde el ser humano. Entonces, querido Lucas, intuyo que tenemos la obligación de tener respuestas, de encontrarlas, de tener rebeldía en el mejor de los sentidos,
de tener una especie de cursor que nos habilita a surfear una ola que no fue muy simpática, ni lo es, pero que estamos obligados a tomarla, a subirnos a la tabla de surf, metafóricamente hablando, y seguir hacia adelante. Y vos que sos un seguidor del básquet, vamos a entrar al primer deporte, el básquet, ¿cómo estás viendo esta NBA emburbujada, digamos, con una burbuja, con un público virtual, en pantallas, todos jugando en un mismo lugar? ¿Pensás que el campeón de la NBA va a tener el mismo brillo que podía tener de otras temporadas? Es un muy buen disparador, querido Leo, es un muy buen disparador como para que pensemos juntos. Se abren muchas instancias. Por un lado, parte de lo que decía en la respuesta anterior, algunos equipos capitalizaron el parate para fortalecerse, otros se encontraron con un escenario muy complejo y muy antinatural. Además, se abren varias ramificaciones como si fuera una mamushka. Estados Unidos es muy particular en algún sentido, en este caso, si buscamos la parte positiva, es que tiene el ingenio, la proactividad, el dinero para haber montado esto de una manera colosal. Así que si alguien pudo haber hecho esto como lo hizo, fue Estados Unidos. Tuve la chance de entrevistar en estos días a Sergio Scariolo, que fue el técnico que condujo a España a ser campeones del mundo en baloncesto, ganándole a Argentina la final, y que además integra el staff técnico de los Toronto Raptors, del equipo de Canadá, en la NBA, y le pregunté qué lo ha sorprendido últimamente. Me dijo cómo Estados Unidos, cómo la NBA pudo montar una estructura. Pero claro, estamos hablando de una sociedad muy poderosa en lo económico, muy poderosa en la logística, para haber montado algo de una manera fantástica, pese a todo esto que estamos atravesando. Repleto de controles, repleto de límites, con una burbuja que fue un hotel 70 estrellas, pero que evidentemente no fue el escenario con público, con viajes, sino que todo se circunscribió a un escenario único, pegadito a Disney, en la estructura de Disney. Solo Estados Unidos pudo haber montado algo de una ficción, guión, realidad tan vigorosa. Los atletas son tan fantásticos que el espectáculo tiene sentido y es maravilloso, Leo, y realmente el campeón. Seguramente que habrá alguna pega, algún pero, algún tipo de mirar, viste, con la mano en la barbilla, a ver cómo pudo haber sido un escenario más completo. Pero en definitiva, es lo que les decía, la vida a veces te pone obstáculos y el desafío es ver quién tiene la pericia, la osadía, el espíritu de aventura para dentro de un cuadro que no fue simpático salir adelante igual. Así que el campeón tendrá el mérito extra de decir, no solo no nos hundimos, sino que pudimos salir adelante dentro de un cuadro complejo, Leo. Sí, yo me imagino, a ver, vos que sabés tanto de más que un Dennis Rodman en esta situación, ¿no? ¿Cómo hubiera estado en una burbuja un jugador como Dennis Rodman? o como otros grandes que tenían una vida díscola y después jugaban espectacular en la pintura, ¿no? En la cancha. Está bueno el disparador, está bueno porque justo das en la tecla del personaje quizá menos disciplinado. Cuenta la leyenda que era verdad que cuando su equipo, los Chicago Bulls, jugaban la final en el estado mormón, en Salt Lake City, donde jugaba Utah, los Utah Jazz, donde no se puede beber alcohol, Rodman se iba por las noches, se iba a Nevada, donde estaban los casinos de Las Vegas, a un estado fronterizo. Evidentemente aquí todo se ha restringido y todo ha potenciado el profesionalismo. La mayoría de los atletas de la NBA tienen conductas muy proclives a la alta competencia, si no, no podrían sostenerse y sobrevivir. La NBA son para galácticos, físicamente, anímicamente, mentalmente, de entrenamiento, de alistamiento, de descanso, de alimentación. El que da ventajas en ese mundo, porque lo de Rodman, como vos bien decías, ocurrió, pero hace entre 30 y 25 años. Hoy, quien da ventajas, evidentemente, no podría durar en una competición de élite tan exigente, tan rentable. La franquicia no toleraría a una persona tan poco responsable consigo mismo y con sus compañeros, por lo que evidentemente Rodman es un factor que pudo haber respondido en el pasado, pero que hoy se reclama y se exige otro grado de compromiso con tu cuerpo, con tu mente, con tu descanso, con tus compañeros y con la franquicia que te paga tanto dinero. ¿Qué opinión tenés de LeBron James? ¿Crees que un superstar fuera de serie que puede pasar años para que vuelva a concurrir
el mismo estatus con otro jugador. A ver si te copié bien, Lucas. Me estás preguntando respecto al LeBron James, LeBron ¿verdad? James, sí, LeBron James puede ocupar ese espacio, ¿no? De ícono. Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Que se abre como si fuera una mamushka en muchas respuestas. La NBA, así como aquí el fútbol, tuvo la chance de ir pariendo estrellas con naturalidad, que no es natural, así como Argentina dio a los Di Stéfano, Sívori, Bocini, Alonso, Maradona, Messi, seguirá dando. La NBA en el básquetbol, fundamentalmente con los afroamericanos, como el perfil atlético, el biotipo colosal, saca muchísimos jugadores de élite, pero con una naturalidad como si salieran de una fábrica, por biotipo, por talento, por necesidad social. El básquetbol abre puertas que trascienden al deporte. Hoy por hoy los basquetbolistas son la cara visible de los reclamos sociales, de este Black Lives Matter, la vida de los negros importa, es el eslogan, porque naturalmente la policía de los Estados Unidos suele permitirse abusos y hechos absolutamente aberrantes, en los cuales por un tema de promedio y de histórica búsqueda de sanción, la gente afroamericana ha sufrido esto como una especie de aberración naturalizada que debe cambiar, por cierto. Entonces, LeBron, dentro de ese link, es uno de los muy buenos jugadores que han pasado. Rápidamente, en un repaso cuasi arbitrario, hay que hablar de Kareem Abdul-Jabbar y Bill Russell en los 60 y en los 70, de Magic Johnson y Larry Bird en los 80, de la irrupción del más grande de la historia que fue Jordan, y naturalmente que siguiendo en el tiempo, LeBron apareció como una fuerza de la naturaleza, un jugador con una energía colosal, es como si te atacara una manada de búfalos, es decir, es un hombre que la NBA de una manera en la cual donde él estuvo, hubo éxito. Él estuvo mucho tiempo en el este, en la conferencia del este, con Cleveland, su estado natal. Él nació en Akron, cerca de Cleveland, en Ohio, es el estado natal, es el estado de Steven Spielberg, entre otros, de Paul Newman, un estado no del todo vistoso en cuanto a la estética de Estados Unidos, un mercado chico, como se suele decir, así como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, son mercados poderosos para armar buenos equipos. Cleveland, Oklahoma son mercados dentro de lo que es el mundo de la NBA pequeños. LeBron ha sido un jugador formidable en los últimos 10, 12 años, decisivo, determinante, donde él estuvo, había playoff, había chance de anillo, que es lo que se le da a los campeones. Naturalmente que quizá no tenga la estética de Jordan, porque aquí también arranca lo subjetivo y el paladar estético. Cuando uno va a ver un atleta, busca también no solo el resultado, sino que lo enamoren. Por eso una cosa es Federer, con su belleza, con su ortodoxia técnica, y otra es Nadal. Esto lo sabe Leo, lo sabes vos. En el caso de LeBron, sus números son muy interesantes, son apabullantes, está batiendo récords con cotidianidad, empieza gradualmente a ingresar en un declive de su carrera porque ya tiene 36. En Estados Unidos dicen que a los 30 ingresás en la edad equivocada, como que ya empezás a perder un poco esa vigorexia del Superman que LeBron fue. Ha sido un jugador que marcó una época, ha sido un jugador de resplandores, ha sido un jugador de energía, de logros, ganó con Miami, ganó con Cleveland, ahora está con los Lakers, hay que ver, pero la NBA saca tantos jugadores que no tienen mayores saudades, no tienen mayor melancolía, salvo por Jordan, que ha sido el más grande de la historia y que todavía sus películas se ven. El resto son jugadores formidables, será Hall of Fame, será un hombre del Salón de la Fama, y será un jugador, insisto, por números y por trascendencia, muy vigoroso. Después en lo estético, a mí me gusta más Kevin Durant, después son etapas. La NBA es tan competitiva que esos liderazgos no suelen durar mucho, duran un ratito, un poquito más, un poco menos, pero siempre aparece una especie de locomotor atrás de jóvenes, de hambre, de ilusión de dinero, de franquicias que se arman con mucha inteligencia para destronar al rey de la década, que podemos coincidir que fue LeBron James. Y escúchame, Sergio, y te hago una consulta, ya que estamos ahí y hablaste de los grandes de la NBA, no tenemos que olvidarnos de nuestro Manu Ginóbili, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de Ginóbili? Bueno, habrá en la Argentina un tiempo, y ya está empezando a transitar el tiempo post Manu Ginóbili. ¿Cómo ves ese tiempo en el básquet argentino? Muy buen disparador, Leo, muy bueno, como los de Lucas. Ginóbili fue un milagro que, dicho esto,
juntó todas las piezas del rompecabezas para ser el extraordinario jugador que fue. Nació en la ciudad adecuada, entre comillas, nació en Bahía Blanca, donde el básquetbol se respira y un vapor se impregna, así como la Argentina es el fútbol, así como no es casual que Maradona y Messi hayan nacido aquí, no en Noruega ni en Eslovaquia, no es casual que Ginóbili haya nacido en Bahía Blanca y no en Catamarca, con todo respeto, o en Tunuyán. Entonces Ginóbili fue juntando las fichas del rompecabezas, viene de una familia muy particular, con un padre ligado al club que era el presidente de Bahiense del Norte, con hermanos que jugaban, con una ciudad que lo catapultó, con entrenadores y con una ambición peculiar, con un biotipo, con una posibilidad, con un talento, con una cabeza, con un momento geopolítico, porque quizás Ginóbili con el mismo talento, en otras épocas cuando estaba la Guerra Fría, que no se abrían tanto las fronteras a los extranjeros, no haya tenido el suceso que tuvo. Entonces, se le dio toda una especie de hecho random, que es algo azaroso, y él, dentro de ese cubilete, dentro de esa lámpara de Aladino, él hizo todo para ser el que fue. Fue valiente, fue talentoso, hizo los deberes, tuvo una misión y se metió en esa galaxia y no tuvo miedos, y no tuvo complejos, y tuvo talento. Encontró además la franquicia ideal, una franquicia proclive a recibir gente de otras cabezas, de otras infraestructuras. El entrenador Popovich fue a Bahía Blanca para ver en qué ámbito se había criado. Es como un cuento diseñado. En la ciudad ideal, con el contexto y el contorno ideal, con la ambición ideal, en la franquicia ideal. Me parece que eso es lo irrepetible. Hay pibes talentosos, hay pibes con hambre de gloria, hay pibes que nacieron aquí que van a tener suceso, pero este chico recibió un mueble y un ladrillo tras otro para una edificación que es un dibujo animado. Sí, Lucas, estamos acá, vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Sergio Kanevsky, y me parece que la charla da para un montón de deportes, pero hoy queremos solamente concentrarnos en el básquet, y acá Lucas quiere hacerte alguna pregunta, una pregunta más, la última pregunta, Lucas, sobre básquet. La última pregunta mía, Sergio. ¿Qué ves en tu homónimo, Sergio Hernández? ¿Seguirá al frente de la selección o tendrá una fecha de vencimiento y vendrá otro? Y si viene otro, ¿cuál sería tu criterio que podría ser inmediatamente seguirlo en la asociación? Claro, en la asociación. En la asociación, ¿quién ves como sucesor? Es una muy buena pregunta, Lucas, es una muy buena pregunta. Respecto a Sergio, es un entrenador muy talentoso. Desde pequeño, yo lo conozco desde hace muchísimos años. Somos de Bahía Blanca, somos amigos. Y siempre tuvo talento, siempre fue innovador, creativo, agresivo en el mejor de los sentidos, con mucha autoestima. Si no, no podría dirigir a los jugadores que ha dirigido y con el éxito con el que los ha dirigido. El desafío ahora, si se da la coordenada y la lógica, será en Tokio 2021. Parece todo confirmarse que esto se dará en definitiva. Allí va a estar. Y luego seguramente tanto Sergio como los jugadores, habrá un gran recambio. No olvidemos que no solo seguramente Sergio anhelará completar destinos en otra franquicia, si se quiere, sino que ya no va a estar más Escola por un tema de edad. Así que habrá que ver cómo se va dando este licuado que fue tan sabroso, tan nutricio, tan meritocrático. Después también está el tema de los directivos, cómo se va a gestionar a una cal cognitiva, se va dando. Entonces, la pregunta que haces con mucho criterio, que es muy interesante, Lucas, dependerá de muchos factores, de cómo le va a la Argentina en Tokio, del deseo de Sergio de continuar o no, porque sabemos que las actividades para entrenadores, como pasa con el fútbol también, compiten en un mundial y después hay mucho tiempo libre. Entonces los entrenadores quieren tener otras experiencias, estar en el día a día de los clubes, permitirse una experiencia europea. Entonces es una pregunta cuya respuesta es cuasi distópica, que no hay una respuesta concreta porque habrá que albergar los tiempos verbales, el futuro, los deseos, el estímulo, el maridaje entre confederación, entrenador, la camada que se venga de jugadores. Lo concreto en lo que vamos a estar tranquilos es que Argentina tiene buenos entrenadores, muy buenos. En el cuerpo técnico de Sergio está Silvio Santander,
En México, por ejemplo, ahora está dirigiendo Casalánguida. Hay buenos entrenadores jóvenes. Sergio es la expresión más talentosa. También está Néstor García, que es de la camada de Sergio Hernández, bahiense también. En esa rama, en ese andarivel de entrenadores, hay mucho estudio, hay mucha información, y hay entrenadores como Néstor García, que condujo a Venezuela a Juegos Olímpicos, se le ganó a Alemania en el Mundial con Venezuela, Sergio Hernández ha sido finalista. Hay una buena fórmula de entrenar, de alistamiento, de disciplina, de seriedad, de estudio. Sergio hoy por hoy es el mejor, por capacidad, por motivación, por experiencia, porque empieza a estar de vuelta de todo, porque ha sido testeado en los grandes escenarios y respondió. No es que sea la palabra santa, se pueden implementar nuevos módulos de básquetbol, Lucas, porque el básquetbol es un juego muy físico, muy darwinista, el más alto, el más fuerte es el más poderoso y el que tiene más chances, el más atlético. Entonces habrá que ver a alguien que interprete para qué lado va este tema, ya no solo del juego, sino de la antropología. Cómo llegar sin tener el biotipo de los afroamericanos o de los balcánicos, altos, competitivos, feroces. Habrá que encontrar una persona que lea bien para qué lado va el mundo del baloncesto, que es un discurso muy particular. Ser altos, ser fuertes, cómo disimular la estatura que no tenemos, la picardía, el talento. Argentina ha dado muestras muy buenas de rendimiento, pero la élite no te regala nada y hay que reinventarse a cada segundo, así que veremos. Es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, pero sí tenemos en el cubilete varios dados que pueden darnos más satisfacciones. Bueno, Sergio, te queremos agradecer por este tiempo y esta nota de básquet que la verdad fue increíble. Te agradecemos. Te tomamos la palabra para otra vez para llamar y hablar de otros deportes, porque sabemos que vos podés hablar mucho también de tenis, que sos un gran conocedor de ese deporte. Así que acá con Lucas y para el rincón de un periodista diferente, queremos agradecerte por estos momentos y por llevar al público que sigue la página toda tu visión, ¿no? Tu mega visión del básquet. Así que gracias, Sergio, y nos tendremos encontrando seguramente muy pronto. Quiero felicitarlos, quiero mandarles un abrazo muy cálido, quiero felicitar a Lucas, que es un gladiador, que es un titán. Esto que les decía de reinventarse, de no dejar de soñar, de no permitir que los obstáculos sean una traba, sino que sean un trampolín, un impulso. Como supe decirle a Lucas, siempre crece una plantita aún en las autopistas donde pasa, tenemos que regar esa plantita. Y a vos, Leo, por ser el facilitador, el generador, para mí es un orgullo pensar junto a ustedes, soñar junto a ustedes, y obviamente que estoy abierto, se avecina Roland Garros, venimos del triunfo tan particular de Tim, así como hablábamos de LeBron, que baja una persiana dentro de un par de años en la búsqueda del anillo, el tenis está atravesando ahora una etapa particular que es que van empezando a capitular gradualmente los Federer, Nadal, Djokovic, que se adueñaron durante 15 años, durante 10, 15 sí, años. Por eso costaba tanto en el US Open ver quién se atrevía a ganar. ¿Vieron cómo fue esa definición? Que nadie se la creía y que nadie asumía ese liderazgo porque era como... Por eso al padre. Sí, por eso te digo, vamos a seguramente a pactarla para la próxima, una charla sobre tenis. Gracias, Sergio, te mando un abrazo. Gracias, Lucas, gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. Chao, Lucas. Chao, Leo.